trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Que diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter aonde não é chamado. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Pois é. Bienvenidos a bordo, a otro programa con el comandante Javier, que lo vamos a ver después. Y en una semana, como todas las semanas de los últimos tiempos, con una gran expectativa y con una enorme interrogación sobre lo que puede ocurrir fundamentalmente en el tema económico. Milei dice que todo va a andar bien, tanto que se va a Francia con la hermana y algún colaborador más. Pero hay algunas reservas sobre las nuevas medidas económicas que provocaron alguna zozobra, por lo menos. Entonces todo el mundo quiere saber si aguanta el dólar, si aguanta también el tema de la inflación, si aguantan los títulos, si aguanta la brecha y qué pasa con el riesgo país. Son por lo menos 5 condiciones que están afectando al gobierno. El gobierno está ilusionado en que puede resolver este problema con las últimas medidas que tomó. Medidas muy contrarias a todo lo que en alguna medida nos aconsejó, nos vendió Milei en otra época. Por ejemplo, que el peso era un excremento y que el Banco Central no servía para nada. Ahora el Banco Central es muy importante, está interviniendo en el mercado. Y el ministro de Economía dice que el peso va a ser la moneda más fuerte que el dólar. En fin, sobre esa frase del ministro Caputo vamos a hablar un rato y vamos a hablar inclusive con Javier, porque es como que Caputo no aprendió cuando fue ministro de Economía en la época de Macri. Hay antecedentes de otros ministros de Economía que hablaron de más, con muy buena voluntad, generosos, creyendo que podían resolver cuestiones del país. Caso Lorenzo Sigó, quien dijo más o menos algo aproximado a lo que ahora está diciendo Caputo. El que juega al dólar, el que apuesta al dólar va a perder. O tal vez otro ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que en determinado momento estaba tan sobrepasado por las presiones que dijo, me quiero ir, no soporto más. Y yo les voy a decir, al margen de que esto no aprendió Caputo y al margen del cambio radical que ha hecho Javier Milei y Caputo sobre lo que ellos decían anteriormente, a mí me parece que la Argentina, a partir de esta semana, puede vivir algún tipo de veranito de tranquilidad, sobre todo en materia de tipo de cambio. Estas medidas que ensayó Caputo no son nuevas en la Argentina y fracasaron en algún sentido por diversas razones en el pasado, sobre todo en la época de Duhovne. Ahora hay una situación distinta en el sentido de cuál es la base monetaria de la Argentina de la que tanto nos habló Milei. La base monetaria de la Argentina hoy es muy chica. Son 150 billones de pesos. Frente a esa situación y en ese marco, es posible que, bastante difícil que haya una corrida cambiaria, pero también es difícil que se inicie algún tipo de apuesta para ver quién está en mejor posición. En ese plano se puede mejorar la brecha, no sé qué va a ocurrir con el riesgo país, tampoco sé qué van a ocurrir con los bonos y los títulos, pero sí, en el tema cambiario, creo que en alguna medida uno puede pensar que durante el próximo mes vamos a tener algún tipo de veranito, de que lo que cree Milei
y lo que dice Caputo pueden tener algún grado de asentamiento. Yo les decía que hace tiempo esto ya se intentó. Del mismo modo que se intentó ahora el tema de empeñar el oro. El depósito que tenía la Argentina en oro era bastante importante y obviamente no le pagaba ningún rendimiento. Al enviarlo al exterior, consigue en alguna medida empeñarlo y se garantiza la posibilidad de un crédito contra ese oro que se ha mandado presuntamente a Basilea, todavía no sabemos a dónde, y sobre esto hay una línea en la cual yo quisiera puntualizar. Lo cierto es que ese oro le va a reportar a la Argentina aproximadamente unos 4.800 millones de dólares para conseguir un préstamo. Pero el problema es que la Argentina tiene obligaciones por el doble, que son los títulos que el país tiene que pagar por aquellos títulos que emitió en su momento. ¿Se acuerdan de aquel economista en jefe tan querido por Cristina, tan reputado, tan prestigiado en algún tipo de academia norteamericana, con una formación especial, recomendado por el premio Nobel Joseph Stiglitz? Me estoy refiriendo, claro, a Guzmán. Bueno, él en ese periodo que fue ministro, emitió una serie de bonos que dan la friolera de casi 9.000 millones de dólares. Y el empeño del oro ahora no es suficiente, es apenas la mitad. De cualquier modo, es un ejercicio que está probando el gobierno de Milei, muy necesitado de dólares y creyendo que el problema de los dólares es la demanda, cuando en realidad el problema es la oferta. Pero no quiero entrar en estos capítulos económicos porque creo que no vale la pena. Tenemos que esperar a qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar a partir de mañana y en la semana. La semana pasada tuvo altibajos, de pronto los títulos bajaron, después subieron, sobre todo las acciones. El dólar también tuvo una caída y después se recuperó. Hay que esperar esta semana. Es una semana decisiva, como todas las semanas de este gobierno. En alguna medida los argentinos ya estamos hartos de que toda la semana, los lunes, empecemos con interrogantes. Nos cuesta encontrar la tranquilidad. Cada uno tiene su argumento, de la herencia recibida a la mala gestión actual, lo que sea. Paramos acá un minuto y vamos a dos observaciones. Una, Macri va a estar en el país dentro de 15 días. Macri va a hacer algún tipo de anuncio dentro de 15 días. Va a dar un discurso. ¿Qué va a decir Macri? ¿Que se ha distanciado de Milei? ¿Que se ha peleado con Milei? ¿Que Milei le está tratando de robar el partido? ¿Hay alguien, que suele pasar muchas horas con Macri cuando Macri está en Buenos Aires? Fue su ministro de Trabajo, se llama Jorge Triaca, pasa muchos tiempos, va a la quinta con él, tienen sesiones largas. Él nos va a decir por qué Macri no solo no va a romper con el gobierno, sino porque va a estar cerca del gobierno de Milei. Quizá porque también, si el gobierno Milei en alguna medida fracasa, será un fracaso para él también. La otra cuestión es referida a esa frase, maléfica frase, que usó el ministro de Economía Caputo, casi irresponsablemente, porque se le va a colgar toda la vida si le sale mal. Toda la vida lo van a señalar con el dedo y va a ser como un objeto de burla. Esto de que el peso va a ser más fuerte que el dólar, en fin, una declaración quizá inoportuna, pero para la cual Javier Milei la eligió como frase de la semana. Veamos.
Frase de la semana, Javier, que por ahí es la frase del mes. Sí, la frase de la semana que explotó en la Argentina porque hasta Cristina habló de la frase, que en realidad no es una frase, sino es la respuesta de un tuit de Toto Caputo, que es larga, pero la frase en sí, lo que todo el mundo rescató, incluso Cristina, es que Toto Caputo dice que la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos. Y eso quiere decir que los que no tienen dólares no van a pagar los impuestos. Claro, esa es la interpretación que hizo mucha gente, por la cual Toto Caputo incluso tuvo que salir a dar explicaciones, el vocero presidencial salió a dar explicaciones, porque claro, los economistas no entienden que la gente no sabe de economía en general. Entonces hizo una respuesta técnica para decir que era ser tan fuerte el peso y lo están valorizando tanto el peso con la restricción de la emisión monetaria y demás, que la gente va a elegir quedarse en pesos y vender los dólares, los que los tienen, por supuesto. Pero no, se quedó y se leyó como que la gente va a tener que desahorrar y va a tener que vender dólares para pagar hasta los impuestos. Poco feliz, Caputo. Sí, a ver. No puedo ver la frase, ni escucharla. Ah, sí, perfecto. Bueno, ahora quizá con menos complicaciones, vamos a un pequeño corte y luego volvemos con una conversación entre Javier y yo, particularmente sobre dos temas claves que tiene hoy la Argentina en materia institucional. Esas cuestiones son, uno, la cantidad de conflictos que le han generado las funcionarias al gobierno de Milei. Es cierto que Milei tiene más mujeres en el gobierno que otros gobiernos, pero hoy es inédito que media docena de mujeres, 7 mujeres por lo menos, están en conflicto permanente y en pelea abierta en la calle, demostrando cierta anarquía del gobierno. Y la otra cuestión es todavía superior, más grave y complicada. Está referida al problema entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta de la Nación, entre el temor del presidente de la Nación, seguramente fogoneado por un montón de asesores que tiene en el primer piso de la Casa de Gobierno, a la cual él va poco, menos mal, y también en las ambiciones que en apariencia tiene desde el Senado la señora Villarruel. Están poniendo en un estado de crispación al país por una cuestión de poder, de ansia y de ambición. Sobre eso vamos a hablar en apenas un minuto después de este breve corte. Todo lo que tu pyme necesita, Más Pyme de Superviel te lo da. Alta 100% online con préstamo acreditado en 72 horas. Atención por videollamada y soluciones digitales en cobros y pagos. Superviel. Más human, más banking, más pyme. Hay algo que nos querés decir, ¿no? Que te gustaría saber ya cuánto le prestamos a tu pyme. Hacerlo 100% digital y tenerlo aprobado en 72 horas. ¿Sos, eh? Bueno, con Más Pyme de Superviel lo tenés. Superviel. Más human, más banking, más pyme. Hola. Hola, sí. ¿Se encuentra Héctor? Sí, ¿de parte de quién? Lionel Scaloni. ¡Calún! Hola. Te estuvimos siguiendo. Y tu compromiso con el grupo es espectacular. Héctor, Argentina te necesita. Hola. Yo sabía que podía encontrarte hasta ahora. Tu dedicación es clave para la formación de los pibes. ¿Contamos con vos? Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Más libertad es mayor prosperidad económica. Menos Estado es mayor producción, inversión y empleos privados. Promover la libertad empresarial es una señal de confianza que alienta las inversiones en el país. Desde la industria farmacéutica y la ciencia nacional, desde hace más de 100 años invertimos y nos desarrollamos para cuidar de los argentinos. Y hoy más que nunca, que necesitan estar sanos y fuertes para transitar el camino de la libertad y prosperidad, redoblamos nuestro compromiso para fortalecer nuestro capital humano, científico y tecnológico. ¡Viva el trabajo, la industria y la ciencia nacional! Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Desde la UDRA y OSUDRA seguimos innovando para acercarte todos nuestros beneficios. Para ello, desarrollamos un chat de consulta en el que encontrarás toda la información necesaria para afiliarte y acceder a los derechos sindicales y de obra social. Escribile a Gasti y sacate todas las dudas. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Les voy a contar que cuando Milei fue elegido presidente, una de las primeras inquietudes de la hermana de Karina, tan imprescindible hoy en su cercanía, fue la de acercarle un secretario, una secretaria, alguien que le llevara un poco los papeles, cuestión a la cual Milei se negó. Pero claro, después, a medida que fueron avanzando los días, advirtió que era necesario disponer de determinadas ayudas, que no iba a alcanzar solo con la burocracia de Olivos o de la Casa Rosada. E incorporó a una persona que lo sigue a sol y a sombra, que participa en alguna de las reuniones claves que tiene el presidente. Es una persona a la cual Milei llama por el nombre, Mario. ¿Quién es Mario? Hubo una nota de Rodi Racal en Perfil hace un tiempo, en el cual sondeó un poco sobre la historia de Mario, porque Mario es un personaje más bien curioso, no habitual en estas cuestiones, al cual ustedes van a poder ver en los paños que va a pasar el director, que normalmente aparece con una gorra negra, que siempre lleva un maletín, y que además viste ropa oscura y que tiene características, y obviamente no son solo características, sino que es una decisión de tipo religioso, de ser un ortodoxo judío. Para algunos, esta incorporación, esta cercanía de Mario Zulli con el presidente Milei data de hace algún tiempo, de haber participado juntos en algún tipo de oficio religioso. Otros le atribuyen su llegada a los consejos del grupo de los Lubavitch, que tanto frecuenta Milei, no solo en Estados Unidos, sino también en la Argentina, aunque en este caso se le atribuye algún grado de influencia a una familia que vive en Miami, que ha sido una de las dos más importantes que participaron en el aporte para la campaña de Javier Milei. Bien, a Mario Zulli no hay que tratarlo como custodio, más allá de que muchos piensan que mejor no tener un enfrentamiento con Zulli, como si fuera una persona identificada con algún tipo de artes especiales en materia de defensa personal, de protección del presidente. Otros dicen que simplemente es un colaborador, porque es una persona agradable, simpática, inclusive con algunos amigos o personas que lo visitan a Milei, y nadie sabe lo que lleva en el maletín. Pero bueno, este es un detalle que quería brindarles antes de empezar esta nota, que en esta ocasión el director la tiene mucho más preparada que tenemos con Javier García. Pero también en la semana, Javier, hemos vivido una especie de gran lío con las mujeres del gobierno. No solo con las mujeres, pero en particular en este caso con Karina, con la vicepresidenta Villarroel, con la diputada Lemoine. ¿Cómo es esta historia? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está generando esta especie de conflicto en un gobierno que tiene muchas mujeres,
pero que también tiene mucho más escándalo. Bueno, llama la atención los conflictos de mujeres en este gobierno porque tal vez es el gobierno que más mujeres tiene de los últimos gobiernos democráticos en la República Argentina. Y lo que vos mencionás es un nuevo capítulo de un enfrentamiento entre la vicepresidenta Villarruel y Karina Milei por jamoncito. Por jamoncito está bien, pero el origen es unas declaraciones poco agradables, más bien del siglo pasado, o una canción del jugador de fútbol Fernández, ¿verdad? Claro, una canción folclórica, por supuesto muy desagradable la canción, que medio que se cantó y que fue muy criticada por la Federación Francesa, por algunos futbolistas franceses, y que Victoria Villarruel salió a defender a la Argentina, a Enzo Fernández, diciendo quiénes eran los franceses con su pasado colonialista para venir a acusarnos a nosotros, los argentinos, de racistas. Bueno, Karina Milei fue a pedir disculpas al embajador francés, tal vez porque Argentina y Javier Milei y Karina Milei viajan en estos días a Francia por la inauguración de los Juegos Olímpicos. Yo acá banqué a algunas cosas que había escrito Villarruel, pero queda expuesto eso, ¿viste? Bueno, no fue un tuit feliz. No fue un tuit feliz. Digo, porque las cuestiones deportivas tenés que ir por el lado deportivo y no podés meter por una cuestión deportiva, generar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Pero bueno, ya está, ya se arregló. ¿Lo arregló Karina? Lo arregló Cari, sí. Ahora, también la Lemoine salió en una posición más acorde con la vicepresidente que con Karina Milei, cuando se suponía que la relación es distinta. Bueno, porque ¿sabes qué empieza a pasar en los libertarios también? Empieza a ver muy incipientemente esta cuestión de halcones y palomas. Halcones son los de paladar negro, los que en esta cuestión se enfrentan contra todos, van contra Francia, van contra los colonialistas y demás, y los que empiezan a entender que forman parte de un gobierno en el cual ese tipo de situaciones tienen que moderarse. Por eso Javier Milei dijo en el reportaje con Fantino, dijo, bueno, se creó un incidente diplomático por un tema futbolístico que Cari, por suerte, ya arregló. Pero discúlpame, acá nos disculpamos con Macron o con los que van a ser anfitriones de Milei esta semana que empieza, pero no nos disculpamos con Lula. Y en realidad, la verdad que me parece que la relación con Lula y Brasil es mucho más importante que la que tenemos con los franceses, que por otra parte, al margen de que no es que han sido colonialistas, todavía con cierta forma de señoreaje sobre la moneda, están explotando hace años a los africanos. Ahora, de cualquier modo, uno también tiene la evidencia argentina de que los franceses siempre han tenido un doble estándar, porque en la época militar venían y participaban en los secuestros, en la represión, por ejemplo, el de las monjas de la iglesia Santa Cruz, y simultáneamente aparecían en la primera línea de los luchadores por los derechos humanos. O sea que hay una ambigüedad en ese gobierno de Francia, cualquiera sea la administración, que en este caso yo te diría que tanto la vicepresidente como la Lemoine, en algún sentido, por ahí se excedieron, sobre todo la Lemoine, en algunas consideraciones, pero en alguna medida algo de razón tienen. Bueno, en algún sentido, Milei no desacreditó lo que dijo Villarroel en sí, sino que no era acorde a hacer un juicio de valor sobre Francia por una cuestión que era deportiva. No había que mezclar las cosas, porque no te olvides que, hablando de conflictos, echaron a un funcionario por esta canción discriminatoria o xenófoba que cantó la selección argentina. Echaron a Julio Garro. Ahí entramos con los hombres. Claro, y ahí entramos también lo que vos señalabas recién, las ambigüedades, porque a Julio Garro lo echaron por una opinión, por algo que dijo en un reportaje de una radio, diciendo que la Argentina, Messi y Tapia debían pedir disculpas, pero no echaron a Francisco Sánchez. ¿Te acordás el secretario de culto que dijo en una exposición en España junto a Javier Milei, dijo que el divorcio estaba mal, que el aborto estaba mal, y que el gobierno argentino después dijo, es una opinión personal de este hombre, no hablaba en nombre del Estado argentino ni en nombre del gobierno argentino? Bueno, para algunas cosas las opiniones personales son sancionadas con la expulsión del gobierno y en otras son tolerables. Parece ser también una ambigüedad del gobierno en ese plano. En ese plano también es raro que hayan echado a un funcionario que, si bien no estaba identificado con Karina, pensaba igual que Karina, porque lo podía haber acompañado a la Embajada de Francia. Sin duda, por eso te digo que es una ambigüedad. Ahora bien, ¿sabes por qué me cuentan a mí que lo echaron a Garro? No.
no por pedir disculpas de Messi, no por sugerir lo que sugirió ni demás, sino porque le dio una entrevista a la periodista María O'Donnell, considerada por el gobierno de Javier Milei territorio hostil, esos periodistas que les van a hacer emboscadas a sus funcionarios y que los funcionarios del gobierno no tienen que caer en esas tonterías. ¿Te acuerdas que Javier Milei lo esbozó de Berti Venegas Lynch en su momento? Sí. Que el error de Berti Venegas Lynch no es declarar lo que declara, sino ir a determinados lugares. Bueno, el pecado de Julio Garro fue haber ido al programa de María O'Donnell más que lo que declaró en sí. ¿Te parece que puede ser tan complicado ir a un programa periodístico que no concilie intereses con el gobierno de Milei? Bueno, pero hay una cuestión de no caer en errores no forzados y que funcionarios que ellos consideran de segunda línea busquen protagonismo yendo a este tipo de programas donde buscan hacerles, según la visión oficial, emboscadas para después operarlos en contra. Bueno, creen que tratan de cerrar filas y que eso no les ocurra más. Y que esos funcionarios que pueden ser fusibles salgan si cometen estos errores. Bien. Ustedes han visto que llegamos a una situación tipo de Radiolandia, tanto con las mujeres, con los funcionarios, las peleas de peluquería que hay entre ellas y también entre los hombres, a las cuales, por ejemplo, de las mujeres ahora hay que agregarle al caso de Carolina Píparo, hay que arreglarle el tema me sale Bárbara Miura, que era un nombre de una diputada también con el tema de la Comisión de Juicio Político. Todas las semanas hay un episodio nuevo que no solo que revela una necesidad de aparecer, de surgir en la prensa, pero que es como le despertaron al gobierno de Milei, en particular a su vocero, el señor Adorni, una suerte de revisión contraria al libre pensamiento. Porque el señor Adorni pensó originalmente en matricular a los periodistas y ahora despide a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno que no reúnen las condiciones que él decide que deben tener. No sé qué dirán las empresas que envían a los periodistas, qué dirán los propios periodistas. Lo cierto es que está creando, como él dice, una especie de cuerpo privilegiado. No sabíamos que el gobierno de Milei iba a fomentar privilegios. Tampoco sabíamos que iba a fomentar una élite, como él mismo la reconoce. Es insólito esto que está ocurriendo. Se pueden tomar otro tipo de medidas, mucho más lógicas, mucho más razonables y vinculadas a la autodeterminación de las personas y de la libertad. Porque si no, estamos ingresando en otra casta. Y esa casta ya se vivió en la Argentina. Los periodistas de la Casa Rosada, en una época, tenían una jubilación especial y otro tipo de prerrogativas distintas al resto de los periodistas, simplemente porque en su mayoría eran alcahuetes del gobierno. Y estoy seguro que eso no es lo que quiere el señor Adorni. Saltamos de Adorni al presidente de los Estados Unidos. Como ustedes saben, hoy el señor Joe Biden resignó su candidatura a presidente de los Estados Unidos. A pesar de que ha sido elegido por la convención del Partido Demócrata y como no hay cuestiones de tipo legal, él se ha desprendido de esa responsabilidad y le ha cedido, por lo menos su opinión, la posibilidad de que se candidatee a la que hoy es la vicepresidenta de los Estados Unidos, la Villarroel del gobierno de los Estados Unidos, que es la señora Bárbara Harris. El tema es que no está decidido si va a ir la señora Bárbara Harris y tampoco está decidido quién puede acompañar a la señora Bárbara Harris. Ha sido un acontecimiento extraordinario y es extraordinario por una multitud de sentidos. Y les voy a explicar algunos. Casi siempre pensamos que si uno tiene un buen gobierno, esto es, no tiene inflación, los salarios son buenos, progresa la economía, se mejora la actividad económica,
prosperan las empresas, crecen en el mercado accionario. Si se dan ese tipo y no hay desocupados, es la perfección para un gobierno. Ese gobierno se presenta y tiene que ganar, o tenemos nosotros la seguridad o la convicción de que un gobierno con esas características, como son las características del gobierno de Joe Biden hoy en los Estados Unidos, indefectiblemente tendría que ganar. Sin embargo, Joe Biden no solo resigna ahora su candidatura, sino que abandona porque sus propios compañeros están convencidos de que no va a ganar. Sus propios compañeros que lo eligieron hace algo más de unos meses. Es insólita esta situación. Es cierto también que Biden ofrece algunos costados de debilidad, sobre todo en el aspecto mental, pero de cualquier modo es sospechoso todo esto. Pero es tan sospechoso y está la caída que temen los demócratas sobre su candidato a presidente, que lo que definitivamente vuelca la defenestración de Biden, que le debe haber costado un montón decir que no quería, sobre todo porque la mujer estaba muy interesada en que volviera a ser presidente, por una sencilla y monetaria razón. No recaudaban plata suficiente para la campaña, porque ya estaba vencido Joe Biden. Joe Biden, a quien, en verdad, el francotirador que le pegó el tiro en la oreja a Donald Trump, en verdad se lo pegó a la candidatura de Joe Biden. Y sinceramente, esa foto de Trump con la oreja herida, el puño levantado y la bandera de los Estados Unidos atrás, muy parecida a esa especie de fotografía que algunos dicen que fue falsa sobre el triunfo de Iwo Jima, de la isla de Iwo Jima por los Estados Unidos, histórica, tradicional, el símbolo del nacionalismo norteamericano, esta la reemplaza en colores. Y esto es lo que parece que va a suceder con Trump, para alegría sobre todo de Javier Milei. Volvemos en un segundo con la entrevista a Jorge Triaca, donde nos va a relatar, creo que minuciosamente, qué es lo que pasa entre el señor Javier Milei y el señor Mauricio Macri. Y también cuál es su opinión sobre el plan económico que mañana también se abre con expectativas e interrogantes, como todos los lunes en este país. En un minuto volvemos. Infinia es tecnología y calidad internacional top tier, recomendada por las principales automotrices. Con Infinia, tu motor interno anda mejor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Revisando los errores cometidos por uno, mezclé Bárbara Harris con Kamala Harris y no mencioné a Marcela Pagano, y mencioné a otra Bárbara, porque Marcela Pagano, la que hoy es diputada y fue periodista y está en conflicto otra vez con el gobierno Milei,
en una época que era periodista, colaboraba en la construcción de un periodista que se ponía tacos altos para hablar sobre moda. Y ella asistía a ese periodista, que en ese caso era yo, y teníamos el nombre de Bárbara Miura. Por eso se me mezcló lo de Marcela, se me mezcló lo de Bárbara Harris con Kamala Harris. Explico esto porque uno está tan viejo como Biden. Es un problema. Me suspendo acá para detenernos en otra breve conversación que tuvimos con Javier García sobre la presentación que está en el Senado de los dos candidatos a ser ministros de la Corte Suprema, que son Ariel Lijo y García Mansilla, y los problemas que ambos tienen, sobre la posibilidad inclusive de que la Corte se extienda, se amplíe para incorporar mujeres. Pero vamos a cuestiones concretas y delicadas. ¿Por qué uno es más objetado que otro y por qué el más objetado es el que tiene más posibilidades frente al otro? Veamos esto. Porque vos mencionaste el tema de la gente que está en contra del aborto, que por eso Milei en alguna medida los prefiere, pero parece que también este hombre García Mansilla está en contra del divorcio vincular y que no consigue que le sumen votos, con lo cual se está dando una paradoja en la elección de los nuevos ministros de la Corte, por la cual la persona que tiene más críticas, que le ha llovido un aguacero, un temporal encima, con razón o sin razón, que es el caso de Ariel Lijo, tiene los votos. Y aquella persona sobre la cual nadie dijo nada en términos generales, no tiene ni siquiera la mitad de los votos que requeriría. Sí, fíjate, por ejemplo, en las adhesiones, Lijo obtuvo casi 800 adhesiones más de organizaciones y de personas que García Mansilla. Y esto que vos decías de por qué está en contra García Mansilla del aborto, porque es un hombre que considera, lo que se llama originista. Es de los que creen que la Constitución Nacional tiene que ser interpretada como fue en su origen. Y en su origen no estaba el divorcio vincular. Ese es un lindo detalle. Supongo que esa va a ser parte de la discusión. Ahora, con el divorcio también es lo mismo. Claro, está en esa interpretación. Son esos hombres que hacen esa interpretación de la Constitución. La Constitución siempre tiene que ser interpretada en su forma original y por eso sus interpretaciones están en contra o rechazan este tipo de cuestiones que son más modernas o más nuevas. Vamos a invitarlo a García Mansilla al programa, porque sería bueno para que nos explique cuáles son los orígenes y también cuáles son los tuyos, porque cada vez me veo menos parecido a vos. Sí, tal cual. ¿Verdad? Habría que preguntarle a mi madre. Ahora sí vamos a ir en esta entrevista, en esta particular entrevista, porque la tenemos en varias partes, con Jorge Triaca, y avanzando sobre el tema económico y sobre el tema del PRO y su conflicto, o no, con Javier Milei. ¿Cómo ves el cuadro económico? ¿Sos de los economistas ignorantes? ¿Sos de los economistas con mala fe? ¿O compartís la mayoría de las medidas que está tomando Milei? Mira, yo creo que más allá de que a uno le pueda gustar más o menos la forma de Milei, los tratos o la forma en la que se expresa, digo que me parece que eso es secundario. Lo importante es lo que está haciendo. Sí está haciendo una gran tarea en dar un cuidado a lo fiscal muy importante. Y eso es algo que por ahí la mayoría de la política miraba para el costado y no se hacía cargo, Robert. Y yo creo que eso es muy importante que lo haga. Por un lado, eso. Lo segundo es el plan monetario. El plan monetario es un plan con gente que tiene experiencia. Santiago Bausili me parece que es un presidente del Banco Central que tiene muy en línea las variables y que conoce el paño. Pero me parece que es un desafío. Ese es amigo tuyo, ¿no? Fue compañero mío de la universidad, es amigo, pero aparte yo sé que es una persona que tiene una capacidad de trabajo enorme y que está poniendo lo mejor. Pero también creo que es donde más campo minado hay. Y ahí miro la gestión anterior. Y miro lo que ha hecho la gestión del presidente Fernández y de Massa, porque pareciera que este gobierno cae de la nada, sino que cae en una ensalada y en un atolladero que se lo dejó el gobierno anterior y que se está resolviendo. Y me parece que ahí hay un marco muy importante. Pero si no miramos lo institucional,
por más que se hagan esas reformas, tanto la fiscal como la monetaria, no va a haber sustentabilidad en el desarrollo de las inversiones. Y ahí es donde a mí me preocupa, porque empieza a impactar en el ámbito del trabajo, no solamente en la calidad del trabajo, sino también en el volumen de trabajo. Yo voy a hacer una pregunta de doña Rosa. Cuando se habla de institucional, ¿qué estamos hablando? ¿Qué nos referimos con, bueno, lo económico está bien, pero lo institucional es lo que nos genera dudas? Puntualmente, con nombre y apellido, o de qué es lo que inquieta que no estaría funcionando o que no estaría en el rumbo indicado. Primero de todo, Javier, es la calidad institucional, digamos, o sea, que tengas tres poderes bien divididos. Milei tiene minorías en el Congreso, pero tiene que establecer un diálogo en el Congreso. Si el Congreso es el nido de ratas, pero después lo necesito para sacar la ley, ahí hay una contradicción que hay que empezar a resolver. Lo mismo con el ámbito judicial, digamos. Tenemos que cumplir los fallos. Por suerte, en los últimos días, el Gobierno Nacional tomó la conciencia de resolver, por ejemplo, el fallo de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Eso va en la línea correcta, digamos, darle previsibilidad en el marco de cumplir con los fallos de la ley. Y el marco institucional establece eso. En la entrevista que hizo el viernes pasado Milei con Fantino, ¿fue para tranquilizar los mercados, para decirle subimos un peldaño, bajamos un peldaño para tener mejor panorama, o es simplemente una cuestión periodística casual? Yo creo que él, Roberto, tiene una actitud de ante la confrontación subir la apuesta, digamos, o sea, y me parece que eso es lo que viene haciendo cada vez que se encuentra en un atolladero, sube la apuesta. En algunas ocasiones le va bien, en otras no tanto, y tiene que volver a subir la apuesta, digamos. Y me parece que esto, si uno mira las intervenciones del presidente en las últimas 2 o 3 semanas, claramente van en ese sentido, digamos, en tratar de encontrar un equilibrio. ¿Por qué? Porque en el fondo el termómetro del dólar sabe que es un termómetro que también tiene que ver con el impacto en lo político y en la sustentabilidad política que él tiene. Vos, Javier, estabas con el tema de si Jorge era de Patricia o de Mauricio. ¿Seguís pensando, tenés alguna definición sobre eso para Jorge? Bueno, sí, yo quería saber esto porque los dos se acusan de traición. Para la gente de Mauricio, o el propio Mauricio, Patricia es una traidora que quiere entregar a su hijo, que es el PRO, y para la gente de Patricia es casi esta alianza en la que habían acordado, en acompañar a Milei no hasta la puerta del cementerio como hacen los peronistas, sino que si se tienen que enterrar con Milei, se entierran con Milei. Bueno, mirá, yo creo que ahí nosotros somos el PRO, y el PRO tiene una visión clara de cambio, no de ahora, no de esta última elección, de hace 20 años. Y también yo creo que si está Milei hoy como presidente es porque el PRO ha ido generando las bases para una transformación de la Argentina. Lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri, de Horacio Rodríguez, y ahora lo está haciendo con Jorge Macri, y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que preservar. Hay muchos dirigentes del PRO que están de acuerdo con la orientación, como estoy de acuerdo yo con el gobierno, pero no con muchas cuestiones de la gestión, y ahí hacemos alguna diferencia. Por supuesto que Patricia es una gran ministra de Seguridad, tiene un ímpetu enorme, y queremos que se dedique a eso, que se dedique a resolver los problemas de la seguridad, que son muchos en la Argentina. Me parece que el rol político del gobierno lo ocupan otros, no Patricia Bullrich. Bueno, vos ya has dicho que Patricia no es la delfín de Macri. ¿Quién es el delfín de Macri? ¿O quién va a ser? Yo creo que Mauricio está mirando, primero de todo, apoyando a los gobernadores y a los intendentes que están en gestión. Después, Mauricio siempre tiene interés de pensar hacia el futuro, digamos, un tipo que tiene una mirada hacia el futuro y está mirando nuevos dirigentes. Ahí lo ves a Martín Yesa hoy, que es el presidente de la Asamblea del PRO, o la ves a Sole Martínez, que es la vicepresidenta del partido. Son dirigentes que ya se han mostrado en muchos debates, en muchos ámbitos de discusión, y que tienen un gran liderazgo sobre los jóvenes del PRO, ¿no? Yo una cortita que me quedó una curiosidad por lo que dijiste recién, Jorge. Dijiste socios que tuvimos Juntos por el Cambio. ¿Se terminó Juntos por el Cambio? Yo creo que la forma en la que se presentó como un frente electoral hoy va a estar en discusión el año que viene. ¿Por qué? Porque el año que viene tenemos 24 elecciones. No es la misma la situación en Santa Fe que en la ciudad de Buenos Aires o que en Chubut, digamos. Entonces me parece que ahí va a haber que darle la libertad a cada uno de nuestros dirigentes para ir construyendo un frente en cada uno de sus ámbitos. No lo podemos llamar de la misma manera que se llamó porque tenía un componente claro. Y hay algunos que ya han expresado que ya no quieren participar, digamos. Entonces me parece que hay que ser respetuoso de eso. ¿No te parece que Milei es una especie de casa fantasmas con un montón de economistas profesionales?
Yo, la verdad, hay muchas formas de Milei que no comparto. Todo, el respeto hacia el otro es un elemento esencial en la vida, en la comunidad, digamos, más allá de lo que uno pueda interpretar de los intereses de cada uno. Y la democracia es eso, es aceptar que el otro pueda pensar distinto y que el otro pueda tener otra visión sobre las cosas. Eso es lo primero. Pero más allá de eso, lo que sí creo es que también hay economistas que están discutiendo intereses. Y me parece que eso, señalarlo por parte del presidente, por ahí me parece una vocería demasiado fuerte, pero me parece que está claro que hay algunos que están en una discusión que pretenden no cambiar nada, pretende que el statu quo gobierne. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que convalidarle al presidente, que a veces se pase en sus críticas, pero que en el fondo de la cuestión, en los hechos concretos, hagamos las transformaciones que hacen falta. ¿Damos nombres o nos saludamos? Los nombres los pones vos, que sos el periodista, Roberto. Bueno, gracias, Jorge. Chau, Javier. Un abrazo. Te mando un abrazo grande. Esta entrevista habilita, hablábamos con Javier, para infinidad de preguntas sobre todo el tema del PRO, de la economía, y tenemos también una carga confesada por Triaca sobre lo que está ocurriendo en el tema de su especificidad, que es la cuestión laboral. Porque uno le preguntó, ¿qué es lo que pasa con los sindicalistas en la Argentina? ¿Están todos domados? No es que estamos en la peor situación de pobreza, de marginalidad, de desocupación, porque están echando gente. Nadie presume de echar gente. Y los sindicalistas, en términos generales, cada tanto alguno dice algo o no. Encima se reúnen con el gobierno y hasta con el embajador de los Estados Unidos, que vaya a saber qué es lo que pretende de los sindicalistas argentinos, porque él, más que embajador, es un lobista. ¿Qué nos dijo Triaca? Triaca, con relación a la cuestión laboral, dijo que el gobierno es sumamente pragmático, que en términos generales ha allanado algún tipo de demanda que tenían los gremios con el tema de las obras sociales. Les encontró un camino para el gobierno y para los sindicalistas. Reconoce sí que de pronto figuras como los Moyano o los UATE, que son un sector que está complicado justamente porque allí trata Milei de aplicar la cimitarra, son sectores que en alguna medida van a acentuar su crítica. Pero fundamentalmente él cree que lo que hay que ver en materia de política laboral, lo que tienen que ver es lo que dice la ley Bases, lo que va a decir el señor Federico Sturzenegger o lo que va a tratar de aplicar Federico Sturzenegger. Suspendemos ahí porque aparte de los sindicalistas hay que hablar de los empresarios. Hace mucho tiempo, quizá desde que yo era un niño, que siempre observaba, en términos generales, que las entidades empresarias tenían manifestaciones de alabanza al gobierno de turno, que eran excepcionalmente alcahuetas, todas, aprovechándose de esa pasión por la alcahuetería de las organizaciones empresarias. En la administración de Cristina se llamaba desde la presidencia o desde un ministerio afín a Cristina para que esas organizaciones sacaran comunicados a favor del gobierno de Cristina. Una tontería, porque no era necesario, como tampoco necesita ahora Milei, que de pronto la bolsa diga, nunca tuvimos un presidente como Javier Milei. El discurso de él jamás fue pronunciado con ese contenido por ningún otro presidente. Vean lo que dijo la gente misma, los que están en la bolsa, cuando Néstor Kirchner era presidente. ¿Cambió tanto la Argentina? ¿Cambiaron ellos? Fíjense el nuevo comunicado de la EA. También dicen lo mismo. Las últimas conversaciones de francos en el CICIP. Puede ser que los empresarios argentinos, todos, piensen casi igual y cuando se dan vuelta digan esto es un desastre. Sí, esto es lo que ocurre.
también lo debe observar Javier Milei, que hasta ahora no se ha dedicado mucho a insultar a los empresarios, sí ha insultado a algunos de sus colaboradores a los que despidió, caso Espotorno, el economista, además acusándolo por una tontería, y también lo echó a Karagozian, un empresario más bien prebendario, textil, que todavía nadie sabe, a menos que Milei lo diga, por qué razón lo tenía como asesor de él, si Karagozian piensa totalmente distinto de Milei, más allá de que Milei haya cambiado, que ahora considere el peso no como un excremento y que le da funciones más importantes y responsabilidades al Banco Central que siempre denostó. Por eso hemos llegado a un punto ahora casi de despedida, de total despedida, que es esta consideración, casi en el horario del menor, que Milei se ha permitido con el gobernador Kicillof, para aumentar el mecanismo de insulto, de agravio, de eso que él debe considerar que le da mucho resultado, que gozan los muchachos que lo acompañan desde el primer piso de la Casa Rosada, donde fabrican muchos, son sus adláteres que escriben los mensajes por las redes, porque, como ustedes saben, tampoco Milei va mucho a la Casa Rosada, más bien recibe en Olivos, siempre acompañado por Mario, y además en una actitud mucho más lógica que otros presidentes. Cuando atiende gente, que es bastante habitual, nunca atiende a una persona menos de una hora. O sea, que las 8 o 10 horas que le dedica a sus invitados son para 8 o 10 invitados. No son cuestiones solo de compromiso diplomático. Pero también un poquito del compromiso diplomático le vendría bien para evitar estas exageraciones como las que planteó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires en el programa que tuvo con Alejandro Fantino. Factible y es plausible. Si Kicillof quisiera hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI Nacional. ¿Y que si no, esa inversión de 30.000 pesos de Petronas podría ir a Río Negro? Obvio que se va a ir a otro lado. Digo, vos vas a invertir donde está Kicillof, ni de casualidad. Pero dice que va a ser un RIGI provincial. Sí, claro, sí, obvio. ¿Para qué quiere hacer uno distinto? ¿Para hacerlo con sus ideas comunistas que hundieron a la Argentina? Dale. Tuvo el mejor contexto internacional de la historia e hizo caer el PBI per cápita de la bestia esa. Dale. O sea, Petronas es factible que se vaya para otro lado, se vaya para Río Negro. Y obvio. Digo que le vas a confiar al comunista. Pero no es comunista, el tipo. No es comunista. Bueno, es antiguo, así comunista. Es de 1917. Nikita Khrushchev fue el último comunista. No, bueno, Dios. Entonces la concha de la lora, funciona la máquina del tiempo y lo trajeron acá, boludo, dale. Joyita, Milei, para expresar sus opiniones. Pero bueno, los argentinos nos vamos acostumbrando a esos hábitos y despidiéndome también con Javier García, quiero volver a referirme al caso de la exageración del vocero presidencial por matricular, por ordenar, por alinear, por discriminar en el tema del periodismo. No es bueno. Y además, ¿no les parece ridículo que un funcionario del gobierno trate de regular cuando la semana pasada en este país juró para que nos gobierne un ministro de desregulación? En fin, es una pregunta que van a tener que contestar las autoridades por ahí mientras están entreteniéndose con los Juegos Olímpicos de Francia. Nos vemos el próximo domingo y saludos a quien me sigue ahora, el señor Fernández. Buenas noches.